Cierro mi micrófono. Muy bien. A ver, empezó a grabar. Ahí está, muy bien, ahora sí. Ahí estoy viendo que estoy grabando. Muy bien. Vamos a la clase número 2 de Mateo 13. El día de hoy habíamos quedado en Mateo 13. La última clase que tuvimos fue la de la parábola del sembrador. Qué hermosa parábola, ¿eh? Muchas cosas nos ha enseñado la parábola. Así que ahora estoy compartiendo pantalla, ¿sí? Las diapositivas. Ahora pongo inicio era. No, acá, presentación como diapositivas. Y vamos desde el principio y vamos a ver, bueno, hasta aquí. Habíamos repasado lo que eran las parábolas, el simil, la metáfora, las alegorías, algo importantísimo, importantísimo, que nos va a poder enseñar acerca del significado, de por qué el Señor Jesús hablaba por parábolas. Recuerden que Mateo declara que Jesús habla por parábolas porque era una profecía bíblica también, había una profecía bíblica que manifestaba que el Señor, el Mesías, el tan esperado Mesías por el pueblo de Israel, iba a hablarles por parábolas. Quiero hacer mención a este versículo, ¿sí? Que habla de al que tiene se le dará más, y al que no tiene se le quitará. Siempre hablando el Señor acerca de este versículo. Voy a hacer una mención rápida, pues yo creo que ya lo hice, pero es interesante repasar. ¿Por qué el Señor diría que al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará? Pareciera una contradicción. Y se menciona acerca de lo que piensa, vamos a llamarle el comunismo, ¿sí? Que es la intervención del Estado para darle a quien la distribución de las riquezas, ¿sí? Sobre una sociedad. Eso es lo que hace el sistema comunista. El sistema comunista concentra todo con impuestos, ¿sí? Y todas las ganancias, y el mismo Estado es el encargado de distribuir, para supuestamente, eh, supuestamente distribuir las ganancias y las riquezas y de una forma justa. Pero sin embargo, aquí encontramos un Jesús que dice cómo, al que tiene se le dará más. O sea, es contrario, un pensamiento sería contrario a lo que piensa el socialismo, el comunismo, porque al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará. ¿De qué está hablando el Señor? Pura y exclusivamente el Señor está hablando de revelación en este versículo, ¿sí? Está hablando de revelación. ¿Por qué? Al que no tiene se le quitará. ¿Por qué? Porque se le habla una vez, se le habla dos veces, se le habla tres veces, se le comunica el Evangelio, se le predica, y esta persona cierra por motus propios su corazón, ¿sí? Y llega a cerrar de tal manera el corazón que no hay manera de poder alcanzar a la salvación a esa persona. Por eso el Señor en este versículo revela que al que tiene se le dará más. ¿Por qué? Porque yo he aceptado a Jesús, entonces ya tengo las bases del Evangelio. Entonces, con el paso de los tiempos, el Señor va a añadir más conocimiento, más profundidad, más crecimiento, más madurez, y el Señor seguirá añadiendo a nuestras vidas. Sin embargo, si nosotros cerraríamos nuestro corazón, el Señor intentaría una, dos, tres, pero a causa de cada vez tener el corazón más cerrado, ¿sí? Recuerdan que venimos hablando de la parábola del sembrador, aquella semilla que caía en la tierra que está al costado del camino. ¿Por qué esa tierra donde se caminaba
donde el sembrador caminaba, era una tierra que estaba apretada, una tierra que estaba prácticamente impermeable, de tanto pisotear las personas, de pasar por ahí, la tierra se va como siendo cada vez más dura y eso hace que la semilla no penetre. Entonces, hace referencia, viene hablando de eso Jesús, entonces en este versículo el Señor sigue declarando esto mismo. O sea, si la persona no deja permear que la palabra de Dios, que la semilla caiga en esa tierra, es imposible, Dios ya no puede hacer más nada. Por eso la importancia de tener un corazón dócil, ¿sí? Luego encontrábamos la parábola del sembrador, hermosa parábola que compartimos el sábado, la clase anterior. Ahora nos tocaría y vamos a ingresar en Mateo 13, versículos 24 al 30, y ven que dice después del 36 al 43. ¿Por qué? Porque igual que la parábola del sembrador, está diseminada en dos partes. ¿Por qué en dos partes? Porque primero el Señor la explica, la lanza a la parábola, y luego en intimidad vienen sus discípulos y le piden explicación de aquella parábola lanzada. Entonces, por eso lo encontramos la primera parte, que sería la parábola lanzada en 24 al 30, y luego del 36 al 43 estaría la explicación de aquella parábola lanzada públicamente. Luego, en intimidad, el Señor se encarga de darle las explicaciones adecuadas a sus discípulos. Bien, la parábola del trigo y de la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña, no la vamos a leer porque tomaría tiempo, ¿sí? Son pocos versículos, pero quiero parafrasearla. Es la parábola que también un sembrador, sigue con el mismo hilo el Señor, un sembrador decide sembrar en una tierra, entonces empieza a sembrar en su campo, dice que llega la noche, después cuando empieza a germinar las semillas, dice que viene el hombre malo y empieza a plantar, ¿sí? Lo que sería la cizaña por la noche, dice que vienen sus empleados y le comunican al dueño de aquel campo, el dueño del campo dice, lo estoy parafraseando para que más o menos involucrarnos en el tema. Al otro día dice que el sembrador le comunica a sus empleados, mirá, en el campo hemos encontrado que hay cizaña y trigo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La arrancamos la cizaña? Y el Señor dice, no arranquen la cizaña, sino que déjenla madurar, ¿sí? Porque por querer sacar cizaña, tal vez arranquemos algún trigo y nos veremos perjudicados en lo que sería la cosecha. ¿Sí? Ahora, ¿por qué el Señor está diciendo esto? El Señor está diciendo esto de una manera muy clara y sencilla. ¿Sí? El Señor está siendo sabio con lo que está diciendo. ¿Sí? El Señor, al lanzar esta parábola, voy a leer lo que les escribí aquí, hay dos tipos de personas. ¿Sí? Los que se arrepienten de sus pecados y son del Señor, y los que no se arrepienten, los que son de quién, del enemigo. Entonces, ¿por qué debemos dejarlos crecer y no arrancarlos? Esto podría provocar en nuestras mentes, ¿por qué el Señor está diciendo esperen el tiempo indicado? ¿Sí? No lo arranquen, pero miren, yo les puse esa imagen que tiene que ver con la parábola. Lo que significa, lo que estamos viendo en la pantalla es, de un lado vemos el trigo y del otro lado vemos la cizaña. Pero es importante aclarar que son similares. ¿Ven que son similares las dos? El trigo antes de madurar y la cizaña antes de madurar son iguales prácticamente. Por eso el Señor les pide que no se atrevan a tocar ni arrancar nada antes del tiempo indicado. Ahora, ¿qué es lo que está queriendo decir el Señor? ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando? ¿Por qué?
no debemos, ¿por qué debemos dejarla crecer y no arrancarla? Porque tanto el trigo como la cizaña, cuando son pequeños, no se los distingue. No se los distinguen con facilidad, como lo vemos aquí en la imagen. Sin embargo, vemos que cuando han madurado, vemos su clara diferencia. ¿Ven la diferencia? ¿Ven que es prácticamente diferente una de la otra? Ahora sí podemos notar la diferencia. Ahora han madurado. Ahora sí se puede saber bien claramente cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Cuál hay que arrancar y cuál no. Antes, si lo hubiésemos hecho en esta etapa, ¿sí? Antes de la madurez de este sembrado, hubiésemos cometido el error de tal vez dañar algún trigo. Por eso el Señor nos manda a que en este proceso, cuando sea bien claro, que podamos arrancar lo que no es de Él. Ahora, el Señor dice que por sus frutos conoceréis. El Señor declara de esta manera, que por sus frutos conoceréis, dice el Señor. También crea que puedo, en esto, a ver, quiero explicar, que también puede, porque esto lo estuve reflexionando, el por qué el Señor desearía esperar un tiempo antes de poder arrancar. Entonces, se me ocurría pensar en esto, en que tal vez el Señor estaba esperando el tiempo indicado, porque hay personas que no acceden al arrepentimiento y que son cizaña, pero el Señor puede, con el tiempo, hacer que esa cizaña se arrepienta de sus pecados y pueda ser trigo. Y voy a darte un ejemplo bíblico muy claro. El ejemplo bíblico claro que tengo para darte es la vida de Judas. Judas, pero Judas Iscariote. Judas Iscariote era un servidor, un discípulo de Jesús. Era parte de su grupo íntimo. Era parte de los 12. Judas Iscariote formaba parte de la mesa del Señor. Formaba parte de la intimidad con el Rey. Formaba parte de aquella última cena que el Señor compartió antes de su sacrificio. Entonces, imagínense que Judas Iscariote estuvo caminando con Jesús todo el tiempo. Cuando el resultado, luego, que podemos conocer a través de la palabra de Dios, terminó siendo cizaña, porque fue una persona que no se arrepintió de sus pecados. No se arrepintió, él sintió remordimiento en su corazón por lo que había hecho. ¿Sí? Pero hay algo importante, ¿sí? Lo importante que sucede en este lugar, en este tiempo, es que Judas siente remordimiento en su corazón. Ese remordimiento en su corazón no llegó a provocar un cambio en él y en pedir perdón a Dios. Entonces ese remordimiento en su corazón lo lleva a suicidarse, porque este fue el final de Judas Iscariote. Judas Iscariote, según lo que cuentan los evangelios, que fue y se colgó, dice que al morir, dice que su cuerpo cayó y se explotaron su cuerpo, se explota y es llamado aquel lugar como el lugar de la maldición, ¿sí? Y el lugar prácticamente del suceso más trágico que puede haber en la vida de las personas. Una persona que no accedió al arrepentimiento, que no se puso a cuentas con Dios.
y terminó siendo cizaña. Y quiero darte el otro ejemplo. Alguien que comenzó siendo cizaña, pero que llegó al arrepentimiento genuino y cambió de vida para terminar siendo trigo. Y de esta persona que te estoy hablando es del apóstol Pablo. Pablo dice que era fariseo de fariseos, dice la palabra del Señor, que era fariseo de fariseos. En estas clases que venimos estudiando, tuvimos claro quién es y quiénes eran los fariseos. Entonces era una persona muy apegada a la ley, era una persona muy religiosa, y es más, voy a decirte más, era un gran perseguidor de la iglesia del Señor Jesucristo. Toda persona que se convertía al Señor Jesucristo, Pablo era un perseguidor de ellos. Cuenta la palabra del Señor que Pablo presencia al primer mártir, ¿sí? Que fue Esteban. Esteban fue el primer mártir que muere por causa del Evangelio, ¿sí? Por causa de la predicación del Evangelio. Dice que su muerte, que fue apedreado, ¿sí? Esteban fue apedreado, dice que aquel que estaba a los pies de Esteban mirando esa persecución, ese asesinato, ese martirio, el que estaba ahí y seguramente avalando esa situación y dando la orden por su jerarquía que tenía dentro de los fariseos, era Pablo. Así que Pablo, aquel que comenzó siendo cizaña, siendo perseguidor de la iglesia del Señor Jesucristo, él dice que camino a Damasco tiene un encuentro genuino con Jesucristo. Cuando se cae del caballo, que quedó ciego. Esta es la historia de Pablo, que lo encontramos en el libro de los Hechos. Pueden leerla, después es impresionante. Dice que se escamaron sus ojos, perdió la vista de tanta luz que había visto, se le escamaron los ojos y dice que tuvo que él ir a que le oren. Algo inimaginable para alguien que no conoce. Escucha la voz y escucha la voz de Jesucristo que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo era como si eran conocidos, es lo mismo, Saulo y Pablo es la traducción solamente, ¿sí? Saulo era para los romanos y Pablo era para los judíos. Tiene que ver con una traducción del nombre, no nada más que eso. Entonces, escucho literalmente la voz de Jesucristo diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice que él cayó de su caballo, se escamaron sus ojos, y dice que luego él tuvo que ir, entonces recibe la orden, ve hasta este lugar, busca a esta persona que ore por ti, y esa persona vas a poder recobrar la vista. Entonces, fue ahí donde Saulo, el apóstol Pablo, se convirtió genuinamente al Señor y dejó de ser cizaña y se convirtió en el trigo, en un trigo que es de tremenda bendición para nuestras vidas hasta el día de hoy. ¿Sí? Hasta el día de hoy, el Señor, ¿sí?, sigue bendiciendo nuestra vida a través de la vida del apóstol Pablo, por los dichos, los hechos y las historias que están en la palabra del Señor. O sea que yo considero que uno de los motivos por el cual no hay que apresurar el arrancar esa cizaña dentro de una congregación tiene que ver con esto, con que el Señor espera hacia lo último, hasta el tiempo de la cosecha el Señor espera y le da la oportunidad a la cizaña de poder arrepentirse y poder convertirse en un buen trigo. Así que imagínense si nosotros como siervos de Dios esto nos enseña
a no juzgar a hermanos que por ahí les falta ese golpe de horno. Hay hermanos que por ahí vemos dentro de nuestra congregación que actúan inmaduramente, con inmadurez, que actúan con hechos que vos decís, pará, si sos así, ni siquiera deberías llamarte cristiano si haces lo que haces. Y muchas veces somos rápidos para juzgar al prójimo. Muchas veces somos rápidos para apresurar eh, el asunto y poner los ojos en el prójimo. Sin embargo, esta historia también nos enseña esto, a ser pacientes, a esperar el tiempo indicado. El tiempo de la cosecha es cuando el Señor viene a buscar a su iglesia. Ese es el tiempo de la cosecha. Entonces yo creo y considero que el Señor está dando también oportunidad para aquellos que son cizaña a que puedan arrepentirse y convertirse al Señor y terminar siendo trigo, y un trigo de bendición especial para aquellos que verdaderamente aman la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que imagínense, entonces solamente puedo decirle, wow, hay esperanza, ¿sí? El Señor nos enseña a no apresurarnos en poner la vista en los demás, en juzgar al prójimo, ¿sí? No apresurarnos ¿eh? en levantar juicio contra aquellas personas que por ahí comenzaron a hacer cizaña y todavía nosotros, que yéndonos trigo, empezamos a acusar a aquellos hermanos dentro de una congregación. Esto no debe ser así. Esto es lo que la historia nos enseña. Ahora, sigamos. A ver, luego encontramos la hermosa parábola, ¿sí?, de la semilla de mostaza. Miren, miren, ahí le puse la imagen. Un día el pastor predicó acerca de esto y llevó semillas de mostaza a la congregación para que veamos lo pequeña que es. Y en esta historia, en esta parábola, el Señor comienza diciendo, ¿a qué compararé el reino de los cielos? ¿A qué lo compararé? Y el Señor es precioso lo que dice, porque es como que me lo imagino de esta manera. ¿A qué lo puedo comparar? Y ¿a qué lo puedo? Y pensar así, a ver, ¿a qué se puede parecer? Entonces el Señor empieza a ilustrar un poco lo que significa, ¿sí?, el reino de los cielos, y empieza a decir, es como la semilla de la mostaza. ¿Ven la semilla de mostaza en un dedo? Imagínense en un dedo lo pequeño que es. Ahí en un dedo, en la punta, está la semilla, que es ínfima la semilla. ¿Y qué termina convirtiéndose en el árbol que tenemos a nuestra derecha? Es una de las más grandes hortalizas, dice el Señor. Eso es el reino de los cielos, que dice que hasta aves del cielo anidan en sus ramas. Una significancia espiritual hay en esos aves del cielo. Esos aves del cielo puede significar tantas cosas como tener una vida tremendamente espiritual que hasta los ángeles se maravillan, ¿sí? Tiene una significancia espiritual tremenda, que el reino de los cielos, donde esa semilla de mostaza plantada, ¿en dónde era? En la buena tierra que venimos leyendo, en Mateo 13. Buena tierra puede producir semejante árbol. Y ese árbol tiene que ver con qué? Con el más grande de las hortalizas, pero tiene que ver con nuestra vida. ¿Sí? Tiene que ver pura y exclusivamente con nuestra vida. Es una semilla, la más pequeña en el medio de un campo. Imagínense en un campo tan grande. Imagínense en un campo grande. Imagínense en 4 cuadras que tiene su campo. Imagínense lo diminuta que es la semilla de mostaza y vos podés empezar a pensar y decir, ¿qué le va a hacer esta semillita tan chiquitita? ¿Qué le va a hacer de semejante campo? No tiene sentido, ¿sí? Y empezás tal vez a desmotivarte, a decir,
¿qué es lo que puede hacer? No puede hacer nada. Sin embargo, hay personas que piensan que esa semillita puede ser de gran influencia para aquel campo. Entonces, hay personas que verdaderamente deciden esa pequeña semillita plantarla en su campo y al tiempo termina siendo una de las más grandes hortalizas, dándole sombra, ¿sí?, a un montón de ese campo que antes no había nada, sin embargo empieza a darle sombra, ¿sí? Tan grande hasta que las aves del cielo anidan sobre él. Tiene que ver con esto, que es una semilla tan pequeña en un campo tan grande y muchas veces pensamos, ¿para qué voy a predicar el Evangelio? Si hay tanta maldad, si, ¿para qué? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve de que yo comparta el Evangelio si es tanta la maldad? No sirve de nada. Y tal vez llegues a cuestionarte, a desmotivarte. Y esto no debe pasar en nuestras vidas, ¿sí? Porque esa pequeña semilla, casi imperceptible, tiene el poder de convertirse en la planta más grande de las hortalizas, hasta que las aves del cielo pueden anidar en él. El reino de Dios es pequeño en nosotros. El reino del Señor en nosotros puede comenzar así de chiquitito, como esa semillita. El reino de Dios en nosotros. Puede comenzar con una oración diciendo, sí, Señor, me reconozco como pecador. Y tal vez hayas empezado a acordarte en este tiempo de cuando aceptaste a Jesús en tu corazón. Cuando lo aceptaste, cuando dijiste, Señor, te acepto como mi verdadero y único Salvador. Señor, me reconozco como pecador. Y tal vez era así como chiquitita tu fe. Así como esa semillita de mostaza era tu fe. Sin embargo, ¿sí?, se convierte en una de las más grandes de las hortalizas. Pero tan grande, dice que crece de tal manera que afectan nuestros pensamientos y nuestras acciones. Ahora, ese reino tan chiquitito que se sembró con una palabra de fe diciendo sí te acepto, empieza a ser más grande y más grande de tal manera, ¿sí?, que el reino de los cielos, ¿sí?, empieza a afectar tus acciones, empieza a afectar tus acciones y empieza a afectar tus eh, empieza a afectar tus acciones y tus pensamientos. Entonces te encontrás, ¿sí?, te encontrás en un tiempo diciendo, Señor, gracias por esto que me sucede, gracias porque hoy pienso diferente, y verdaderamente ese es el reino de los cielos. Es el reino de los cielos que comienza a actuar en tu vida, ¿sí? Y de esto se trata, de poder dejarle el lugar que Dios, ¿sí?, quiere tomar en nuestras vidas. El Señor está interesado en esto, en que podamos en este tiempo darle el lugar que Él se merece, el lugar que el Señor desea tener en nuestra vida, y que pueda influenciar de una vez y para siempre todos nuestros pensamientos y todo nuestro obrar. Por eso es necesario, ¿sí?, que podamos darle lugar al Señor, el lugar que Él se merece. Ahora, vamos a Mateo 13, ¿sí?, del 33 al 35, y vamos con otra parábola. Tengo problemas acá que se me abre una ventana sola y no sé por qué se abre esa ventana. Ahora sí, ahí volví. Bien, ahora, Mateo 13, del 33 al 35, la parábola de la levadura. Esta es tremendo. Dice así:
Mujer es una mujer que escondió en partes de harina, en tres partes de harina, ¿sí? Una mujer escondió en partes de harina. ¿Por qué eran tres medidas de harina? ¿Eh? ¿Por qué impacta por qué dice así la historia, que la mujer parte la harina en tres, entonces en esa harina guarda porciones de levadura, dice que al tiempo esta levadura crece, eh, se leuda y empezó a engrandecerse, se hizo más grande. Ahora, podía pensar en por qué tres partes de harina. Recuerdan que el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, o primera de Tesalonicenses, creo que primera de Tesalonicenses 5:23 por ahí, dice, eh, el Señor bendiga todo vuestro ser, tu alma, tu cuerpo y tu espíritu. Entonces, da la composición en ese versículo de cómo está compuesto nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está compuesto por tres partes, por el alma, ¿sí? Por el cuerpo, por el alma y por el espíritu. Entonces, estoy convencido de que cuando el reino de los cielos empieza a leudar en nuestra vida, empieza a engrandecerse en nuestra vida, va a afectar tu cuerpo, va a afectar tu alma y va a afectar tu espíritu, ¿sí? Y eh, por eso deseo y entiendo que esta mujer haya partido en tres partes iguales esa masa, porque de esta manera va a actuar el reino de los cielos en nosotros. Va a afectar nuestro cuerpo, nuestro alma y nuestro espíritu. Y cuando crece el reino de los cielos en nosotros, afecta todas nuestras áreas de nuestra vida. La levadura es un organismo vivo, y en esto termino con esta parábola y quiero darle que prestemos atención a esto. Miren lo que dice. La levadura es un organismo vivo que hay que activarlo. Muchos de nosotros hemos amasado pizza a lo largo de nuestra vida y hemos puesto el cubito de levadura en un vaso o en un recipiente con agua tibia, no caliente, porque si la pasamos de temperatura, quemamos la levadura y no produce el efecto que deseamos. Entonces, esos cubitos de levadura se deshacen en un tarro de agua tibia, pero ¿qué se le agrega? Se le agrega una cucharadita de azúcar. Hasta ahí vamos. Bien. Se la deja reposar a temperatura ambiente un tiempo. Entonces empezamos a ver como que en la parte superior del vaso se empieza a hacer como una espuma y se empieza a elevar. Entonces decimos, listo, ya está, la levadura eh, está activada. Entonces empezamos a involucrar esa harina con la levadura y empezamos a mezclar y luego la dejamos reposar, luego que hicimos la masa, como la imagen que tenemos del lado derecho, una vez que tenemos la masa, la dejamos ahí, la tapamos, la dejamos un tiempo, cuando la vamos a ver, esa masa aumentó en 2, 3 veces más su tamaño. Entonces decimos, qué bueno. ¿Qué tiene que ver con que, por qué sucede esto? Porque la levadura es un organismo vivo. Oigan, la levadura es un organismo vivo que necesita ser estimulado, que necesita ser activado. En este caso, lo que lo activa es la azúcar. Ese chorrito de azúcar que uno le echa, dice que esto acelera la activación de esa levadura. Entonces dice, si uno mezcla, ¿sí? Si solo uno la mezcla, no se produce nada. Por eso debemos activarlas con azúcar, porque este organismo vivo, oigan, se alimenta del azúcar y este organismo produce gases, los cuales hacen que la masa sea más liviana y suave. Aquí hay una gran enseñanza. Debemos siempre estar activados en Dios para que el reino de Dios crezca en nuestra vida. Debemos multiplicarnos como esa masa, afectar a otros. Al estar activos, vamos a afectar a otros. Entonces,
Lo que quiero decirte en estos últimos minutos es acerca de esta gran enseñanza que tenemos por delante. Así como esa levadura hay que activarla, ¿sí? Nosotros debemos estar activados en la obra del Señor. ¿Qué significa estar activados, Lucas? Significa estar activado, significa el poder nuestra vida al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Si estás ocioso y nunca serviste a Dios, si estás en este tiempo queriendo crecer y no encontrás la manera de crecer en el reino de los cielos, ¿sí? Y no encontrás la manera en que vos puedas hacer que el reino de los cielos crezca en tu vida, y decís, ya oro, leo, busco, pero quiero más del Señor, tal vez hayas llegado a este punto de que tenés que activar esa levadura en tu vida. Y la manera correcta de activar esa levadura es sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Casa de Jesús es una iglesia que te permite poder poner la mano en la obra, ¿sí? Y tenés todas las posibilidades para hacerlo. Puedes hablar conmigo, puedes ser servidor dentro de la iglesia, puedes hablar con el pastor si te gusta servir en la alabanza, pero es importante y esencial para tu crecimiento espiritual que puedas activar esa levadura en tu interior. Y la manera correcta de hacerlo es sirviendo a nuestro